Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les preparé este pequeño video. Es la sesión número 2 de nuestra capacitación permanente. Mi nombre es Ariana, pues ahora estamos trabajando de esta manera, ¿no? En línea, pero pues ya todos me conocen. Entonces, la idea de este video es que ustedes tengan esta información para que posteriormente hagan la actividad que se subió al Google Classroom y luego, en la videollamada que vamos a tener de seguimiento el viernes por la mañana, pues ustedes puedan elaborar sus dudas o que podamos profundizar un poquito más al respecto. Entonces, el tema de esta sesión es la prevención de los conflictos en el aula. Ahora que estamos trabajando con estas clases ya en línea, creo que los conflictos han cambiado, ¿no? Por ahí he estado viendo un poquito cómo les ha ido en las sesiones de Zoom y por eso es que quise empezar por esto, ¿no? Entonces, lo primero, chicos, que tenemos que tener claro es que es un conflicto. Un conflicto, no creen ustedes que es nada más cuando los niños se pelean o se gritan o hacen diferentes cosas ahí, ¿no? Para nada. Un conflicto implica más situaciones y por eso quise ponerles la definición de conflicto según la RAE. Entonces, es importante que se sitúen en esto, la del número 3, ¿no? Un conflicto es un apuro, una situación desgraciada o una situación de difícil salida. Así que un conflicto puede ser incluso que el monitor no esté bien colocado, que la extensión no llegue a donde tiene que llegar, que la persona de apoyo en la casa hogar no nos apoye tanto como nosotros pensamos, que no podamos tener un buen ángulo de todos los niños haciendo las diferentes actividades. Vaya, todas las dificultades técnicas son también un conflicto. Otro conflicto puede ser que los niños empiecen a hablar todos al mismo tiempo, que los niños se desesperen, que no podamos captar su atención porque como no estamos de manera presencial, pues a lo mejor se distraen en otras cosas o X o Y hacen otras cosas. Entonces, eso también es un conflicto. Y lógicamente que como no estamos de manera presencial y el personal de la casa hogar quizás no nos está apoyando de la manera que nosotros queremos, un conflicto también es que los niños comiencen a levantarse de su lugar, que se paren sin permiso. Entonces, todo eso entra también en nuestra definición de conflicto, ¿ok? No hay que casarnos nada más con la idea de que el conflicto es cuando se pelea. No. O sea, conflicto es también todas estas situaciones que los menciono. En la actividad del Google Classroom, ustedes van a tener que identificar cuáles son los conflictos de su clase en el aula, en el grupo y en la dinámica de la clase. Les explico un poquito. Los conflictos en el aula es todo aquello que tiene que ver con el espacio físico. Por ejemplo, un conflicto sería que el aula esté muy chiquita o que esté muy grande o que no haya una bocina. Esos serían los conflictos en el aula. Del grupo, eso sí tienen que ver más con la dinámica de los niños. Si se levantan, si gritan, si no ponen atención, si están apáticos, esos son conflictos del grupo. Y los conflictos de la dinámica de la clase tienen que ver con los pasos que ustedes siguen para llevar a cabo la clase. Por ejemplo, casi todos ustedes empiezan por colocar una contraseña, ¿no? Entonces, a lo mejor colocar la contraseña es algo que está generando un conflicto en mi clase. Eso tendría que ver con la dinámica de la clase, ¿no? Lo que tú haces como actividades iniciales, las que haces como actividades que van en medio y las que haces como actividades de cierre, ¿no? A veces lo que no funciona es el orden en el que tenemos todas estas actividades o muchas veces incluso hay que quitar una actividad pues porque no se está dando de la manera que nosotros queremos. Ahora, para solucionar los conflictos en el aula, y esto va a ser bien importante sobre todo ahorita, hay que anticipar. Nunca se esperen a que el conflicto ya esté presente. Siempre hay que anticiparlo. Como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Entonces, eso va a ser lo primero, prevenir. Y hay muchas estrategias para prevenir los conflictos. Una de ellas es tener reglas en el salón de clases, que de hecho por ahí en la videollamada que vamos a tener el viernes y también en su actividad del Google Classroom habrá que crear reglas para empezar a trabajar con los niños
Y estas reglas tienen que estar visibles y es bien importante que antes de cada sesión de clase hagamos un repaso de las mismas. Ojo, las reglas no son para que cuando ya tengo el conflicto, entonces les digo, niños, las reglas, a ver, quedamos que no te ibas a levantar. No, ese es un error de cómo utilizar las reglas. Las reglas tienen que servir, como les digo, para prevenir. Entonces están ahí para guiar el comportamiento. Antes de que el niño se levante, yo tengo que recurrir a las reglas. Anticipen cuándo es que los niños se levantan de su lugar, cuándo es que los niños comienzan a portarse inquietos, cuándo es que los niños empiezan a decirse cosas. Anticipen siempre y que las reglas les sirvan para anticipar. Por eso se hace una retroalimentación de las reglas antes de iniciar la sesión de clase. ¿Ok? No después, no cuando ya tengo el problema y entonces ahora sí todos nos acordamos de las reglas y quiero que las volteen a ver. No, eso no funciona de esa manera, ¿ok? Entonces, cuando hagan las reglas, es muy importante que eviten utilizar la palabra no. Nada de hacer reglas del estilo de no levantarse de su lugar, no gritarle a los compañeros, no, eso para nada, ¿ok? Entonces, quitamos la palabra no y las ponemos siempre de manera positiva, ¿no? Ahí en el ejemplo ustedes tienen escuchar a los otros cuando están hablando, levantar tu mano, hacer elecciones que sean inteligentes, ayudar a limpiar, así como si fueran órdenes de lo que yo quiero que hagas, no de lo que no quiero que hagas. ¿Ok? Es como cuando nos dicen, no te subas ahí porque te vas a caer. Ok, en lugar de decir eso, que además es bastante largo, lo más corto es decir, bájate de ahí. ¿Ok? Entonces, hay que evitar usar la palabra no en esas oraciones que vamos a usar. El lenguaje tiene que ser muy sencillo, muy claro. Si ven, son indicaciones cortas y sencillas, todas las podemos entender. Aquí se sigue el principio de menos es más. Entonces, entre menos complejas sean las oraciones, más fácil va a ser que los niños te entiendan. Y entre menos reglas tengas, pues también va a ser más fácil que las sigan. Entonces, identifiquen bien qué es lo que quieren ustedes generar en los niños. ¿Cuál es el comportamiento que ustedes esperan que los niños tengan dentro de esa sesión de clase? Identifiquen eso, 4 o 6 reglas que puedan mantenerlas visibles y es bien importante retroalimentar. De esto vamos a hablar más en la videollamada del viernes, pero sí es muy importante que ustedes estén retroalimentando el comportamiento de los niños porque estamos hablando de anticipar. Entonces siempre estén diciéndoles qué es lo que ustedes están esperando de ellos, qué es lo que no deben hacer. O sea, si se levanta de repente para preguntarte algo, antes de que le resuelvas la duda, primero haz que se siente y hazlo recordándole cuáles son las reglas y pídeselo de manera sencilla, corta, con lenguaje claro. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de retroalimentar. ¿Y qué es esto de retroalimentar? Retroalimentar es constantemente estar diciendo a los niños si el comportamiento que están teniendo se acerca a lo que nosotros esperamos o si al contrario están, pero si del otro lado de lo que yo espero, ¿no? Ahora, para que eso pueda darse, tengo que establecer un vínculo para que la observación tenga peso, ¿ok? Si al niño yo le doy lo mismo, pues entonces no me va a hacer caso a ninguna retroalimentación. Siempre hay que enfatizar en la conducta y no en el niño, ¿sí? O sea, no es como, eres un desobediente, no, sino más bien es como, te estás levantando de tu lugar, hay que hacerlo menos. Y en cuanto a eso, hay que advertirlos primeramente, ¿ok? Primero le advierto qué es lo que está haciendo y que no quiero que haga y le digo cuál va a ser la consecuencia si lo sigue haciendo, ¿ok? Y ya la segunda ya no advierto, simplemente aplico una consecuencia. Esto es causa y efecto. A A le sigue B, pero siempre tiene que haber primero una advertencia. Cuando ustedes den una indicación, siempre verifiquen que todos han comprendido. ¿Ok? Eso es bien importante. Pídanles que la repitan, que la indicación sea corta. Entonces, a ver, vamos a meter la contraseña. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meter la contraseña, tendrían que decir ellos, ¿no? Entonces, verifiquen que hayan comprendido y apóyense de otras herramientas. Por ahí tenemos el habladómetro.
puede ser una imagen simple, yo creo que vamos a empezar a utilizar varias de ellas durante las clases. Incluso el reglamento es una muy buena herramienta. Esta retroalimentación no es nada más que ustedes estén dice las cosas. La retroalimentación también se puede dar por elementos visuales que tengamos en el aula, cuando estamos pues, en el aula. Y ahora que estamos de manera virtual, esos elementos pueden ser a lo mejor algunas diapositivas que puedan estar presentes durante toda la clase o vaya. Ya iremos viendo eso durante la videollamada del viernes. Entonces, para la tarea del Google Classroom van a tener que crear una tabla en donde coloquen de un lado cuál es el conflicto que ustedes detectan, acuérdense en el aula, en el grupo y en la dinámica de clase, hagan más o menos 3 conflictos por cada una de estas áreas y coloquen cuál sería la estrategia de prevención. Las estrategias de prevención pueden ser varias. Puede ser desde un reglamento hasta que la estrategia de prevención sea quitar eso de mi dinámica de clase o pedirle apoyo a alguien más o voy a necesitar traerme otro material o voy a necesitar tener otra bocina por si la bocina número 1 tiene algún problema técnico. Todas las estrategias de prevención caben aquí. ¿Ok? Bien, entonces, para que la dinámica en el salón de clase vaya bien, tenemos que checar estos 5 pilares. Que el grupo coopere, que el grupo se comunique, que exista tolerancia, que expresen de manera positiva las emociones y que resuelvan bien los conflictos. Otra cosa que habrá que hacer es calificar del 1 al 10 qué tal están estos elementos en las sesiones de clase que llevan hasta ahorita, ¿no? Y lógicamente vamos a buscarle soluciones, pero lo primero es que me digan del 1 al 10, ¿qué tanto están logrando esto, no? Y qué actividades están incluyendo en su clase, pues para fortalecer esos pilares. A veces no las tenemos muy presentes, a veces creemos que dar una clase es preparar el tema y sí, sí es eso. Pero si tú preparas un tema y no te pones a pensar en estos 5 pilares, por muy bien que esté preparado tu tema, la clase no se va a dar porque los niños van a estar dispersos, van a estar en otro lado, X, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver este problema para que entonces sí, la clase que yo preparé, pues pueda ser productiva. Entonces, en resumen, para resolver conflictos en el aula, lo primero que tengo que saber es cuáles son esos conflictos, ¿ok? Lo segundo que tengo que hacer es anticiparme a los conflictos. Resolver un conflicto es anticiparlo, es prevenirlo. Lógicamente, si ya surge el conflicto, pues también hay algunas estrategias. Pero lo primero es que ustedes anticipen ese conflicto. Quítenlo de la fluidez que vaya a tener su sesión de clase. ¿Ok? Y finalmente, den retroalimentación constante. Constantemente estén diciéndole a los niños o a los adolescentes incluso, si el comportamiento se está acercando a lo que esperamos o si no se está acercando a lo que esperamos, ¿ok? Y si es necesario, pues hacer el uso de los apoyos visuales. Entonces, esta es la antesala de lo que vamos a estar viendo. Recuerden que después de ver el video hay que realizar la actividad que está ya en Google Classroom. Si alguien tiene problemas para ingresar o algo, por favor, ya sabe, a mi correo. Y el viernes durante la videollamada vamos a volver sobre el tema para poder hablar de qué es esto de la retroalimentación constante y algunas otras cosas que creo que van a ser bastante útiles ahora en esta transición a clases virtuales. ¿Ok? Así que les envío un fuerte abrazo sin virus. Les envío también un cordial saludo y ya saben, estoy a sus órdenes.